Entonces, un término algebraico está compuesto por un signo, ahí solo pueden haber dos, positivo o negativo, un coeficiente numérico del 1 al 9, recordando que el 1 no lo vamos a colocar, una literal que puede ser cualquiera de la A a la Z o cualquier otra en cualquier lenguaje que estemos usando como símbolo literario, y un exponente, el cual puede ser un número, puede ser una literal o puede ser otra expresión algebraica en sí misma. ¿Sí? Entonces, Emilio Alejandro, ¿cuáles son las partes de un término algebraico, Emilio? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son las partes que componen un término algebraico? Puede ser el signo, el coeficiente numérico, el exponente y la literal. Ok. Si no tiene estos elementos que usted mencionó, eso implica que ese no es un término algebraico. Entonces, alguien me va a decir, mire, pero fíjese que en el ejemplo antes que usted lo colocara, vamos a borrar todo. ¿Sí? Ahí falta el signo. Ah, ok. Cuando no va el más acá, eso implica que es positivo, cuando no está expresado. El coeficiente numérico, ¿cuál es la función de 3? La función de este 3 que está acá, para este caso, el coeficiente numérico, es que una vez operado toda esta parte, donde está la literal y el exponente, es multiplicar 3 veces. O sea, que todo lo que está en b elevado al cuadrado va a ser multiplicado por el coeficiente numérico. Y la del exponente, como habíamos dicho la semana pasada, su función es decir cuántas veces está siendo multiplicado por sí mismo esta literal. Y cuando hablamos de la literal, la función de la literal es representar a un número ¿sí? Eso hace la literal, representar un número. ¿Qué número? Pues en este momento, cuando hablamos de término algebraico, nos interesa saber el valor, pero representa a un número. Y ese número está multiplicándose por sí mismo las veces que dice el exponente. Y de esa operación, las veces que dice el coeficiente numérico. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos. Por el momento no, Inge. Ok, gracias. Ok. Dice que el término algebraico consta de 3 partes. El coeficiente numérico, ya lo mencionamos, ¿sí? El coeficiente numérico. Factor literal, ¿sí? Aquí, si ustedes observan, hay 2 literales, que son estas 2. Esas son las partes del término algebraico. El grado. Ah, ¿qué es el grado? El grado es la suma de sus coeficientes, número de sus exponentes. El primero es 3, el 4, el 1, y la suma de esos 3 es el 8. Quiere decir que si sumamos los exponentes que acompañan a las literales, ese es el grado del término algebraico. Ojo, el grado del término algebraico. No lo vamos a confundir más adelante con el grado del polinomio. Ese es el valor numérico, el grado del término algebraico. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Entonces ya sabemos qué partes: coeficiente numérico, factor lineal y el grado. ¿Sí? Y el signo, pues por ende, ¿va? Ok. Vamos a preguntarle a alguien por ahí. Vamos a buscar nuestro listado para que vayamos repasando. Ana Victoria, ¿cuál es el coeficiente numérico de ese término algebraico que está ahí?
Creo que Ana Victoria no está o no tiene audio. Antonio José, ¿cuál es el coeficiente numérico? Va. Cris Eduardo, ¿cuál es el coeficiente numérico de ese término algebraico? Por lo que yo entendí es la cantidad, pero en este caso consideraría que no hay, o si hubiera sería el 1. Ok, no es que no haya, es lo segundo que usted dijo. Exactamente, consideraría que es el 1. Ok. ¿Cuál es el factor literal? La B. A ver. Sí, sería la A y la B. Ahí estamos. ¿Y el grado? B no tendría. Oh, 1. Voy a regresar al anterior, ¿oyeron? El grado 2. Ahí estamos. Ahí está, miren. El grado es la suma de cada uno de ellos, ¿va? Por ejemplo, aquí tienen 1, aquí tienen 1, la suma es 2. Este es el grado del término. Ojo, no vamos a confundir después. Ahí estamos, miren. Coeficiente numérico y el grado. Vamos con la siguiente. Dice Eduardo, ¿cuál es el coeficiente numérico de ese menos X que está ahí? el 1, Perfecto. El factor literal. la X, Ahí estamos. Y el grado. 1. 1. ¿Sí? Ahí se recuerdan que el coeficiente numérico arrastra el signo. Vamos con la siguiente. Preguntémosle a... ¿Quién me sigue en mi lista? Dios mío, vamos a ver por acá. Denis Tobal. ¿Cuál es el coeficiente numérico, Denis? El 2, ¿Seguro? seguro. Bueno. Gana la clase si es ese en automático. 2 tercios. 2 tercios, ¿eh? 2 tercios, ¿sí? Coeficiente numérico, todo lo que encuentren numérico que está multiplicando a toda la expresión, ¿sí? Voy a hacer algo raro acá. Todo esto está multiplicando a toda esa expresión. ¿Cuál es la literal? X y Y. ¿Cuál es el grado, mi estimado? 7. 7. Ok, gracias. Ahí estamos, bien. Facilito. Ahora aquí, ahí se recuerdan que las literales, ¿sí? Solo son literales que vamos a trabajar. Allá adentro hay un número que no nos interesa. Allá adentro hay números que no nos interesan. Y por ejemplo, esta X que tenemos acá, lo que me dice, mire, aquí hay un valor numérico. Esta X me dice que hay un valor numérico, solo que multiplicado 2 veces. Aquí hay un valor numérico representado por la literal Y, que está multiplicado por 5 veces. Y alguien dice, mire, y si es un valor numérico, ¿por qué lo tenemos que expresar a las 5? Por ejemplo, alguien me dice, eso es lo mismo que decir, por ejemplo, 4. 2 al cuadrado, 4. Pero ese 2 elevado a las, si fuera, por ejemplo, un 3 elevado a las 5, ya el número es mucho más grande. ¿Sí? Y si a ese número ponemos, mire, fíjese que es el número 100 elevado a las 5, lo que estamos generando es mucho más espacio y muchas veces un poco más complejo a la hora de compartir. ¿Sí? Eric, ¿me haría favor de apagar su micrófono, por favor? Gracias, Eric, muy agradecido. Entonces, estamos claros cuáles son los componentes de un término algebraico. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Bueno, las vamos a clasificar de la siguiente manera. Hay uno que llamamos monomio. Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen son el producto y la potencia del exponente natural. Ahí tenemos un monomio, ¿sí? O sea, este no tiene otro acompañante más que por acá su signo, acá su coeficiente numérico ya involucrado, su literal
y su exponente. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? 5. La literal, x. Grado, 2, que es el del exponente. A ese le llamamos monomio. O sea, es un término donde solo hay una expresión algebraica. Binomio. Ahí se recuerdan que la palabra bi significa 2. Quiere decir que hay 2 de estos. Miren. Hay 2 de estos. Dice término algebraico basado en 2 factores numéricos de la forma x más y. La verdad no importa si es x más y. Ahí está, miren. Está compuesto por 2 monomios. El primer monomio, segundo monomio. ¿Sí? Entonces, regresamos. Coeficiente, literal, exponente. Coeficiente, literal, exponente. Y aquí está, igual que aquí, está el signo. ¿Ah? Para este caso, el signo es más. Entonces, le vamos a llamar monomio a aquello que tenga 2 expresiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo, voy a copiar la primera, 3x al cubo más 10. Ese sigue siendo un monomio, ¿sí? Y alguien dice, mire, es que el número 10, ese no, si nos está diciendo que tiene que tener una literal y un exponente. Ah, ok. Sucede que estos términos tienen la característica que sí tienen una literal. Voy a poner, por ejemplo, la literal z. ¿Y el exponente le falta? Sí. Le voy a poner que es un exponente 0. 10z a la 0. Y habíamos dicho que cualquier literal o cualquier base elevada a la 0, el resultado es el número 1. 1. 10 por 1, 10. O sea que este también es parte de. O sea que es un monomio, para este caso, o sea que el 10 con una literal, solo que la literal está elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, esas también se llaman expresiones monomios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aparece un número 15 por ahí, ese es un monomio si estamos hablando en álgebra. Si estamos hablando en aritmética, puede ser 15 quetzales, 15 tomates, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero en álgebra, ese es un término, ¿sí?, que tiene literal, solo que la literal está elevada a la 0. También tiene su signo, puede haber sido menos. Continuemos. También hay expresiones que llamamos trinomios. Acá los ponemos en este orden de la forma x, y, z. Lo que me está diciendo es que hay tres términos. ¿Sí? Por ejemplo, está x al cuadrado más 3x más 5. ¿Sí? Entonces aquí está el primer monomio, segundo monomio, tercer monomio. Como hay 3, por esa es la razón que le llamamos trinomios. A lo que es importante es que no necesariamente todas las literales tienen que ser iguales. Por ejemplo, podría ser x cuadrado más y, por ejemplo, menos 10, por ejemplo. ¿Sí? Las literales no necesariamente tienen que ser exactamente iguales para llamarse trinomio. Lo que se lo significa como trinomio es que hay 3 términos. El 1, un 2 y un 3. También hablamos del polinomio. Ya miramos el monomio, el binomio, el trinomio y vamos por el polinomio. Dice, es una expresión algebraica con más de 3 términos que se obtienen al expresar cualquier suma de términos no semejantes. Miren, aquí ya incluimos otra palabra, no semejantes, que es lo que vamos a ver a continuación. De la forma donde hay un monomio, un segundo monomio, un tercer monomio y un cuarto monomio. ¿Sí? Como supera a 3, ya le llamamos polinomio. Si solo hubieran 3, sigue siendo un trinomio. Si son 2, es un binomio. Y si solo está uno presente, es un monomio. Acá, por haber superado a un cuarto, ya normalmente le llamamos polinomio. O sea, más de 3 términos. Y además de eso, que estos 3
perdón, estos 4, 1, 2, 3, 4, no sean semejantes. Ya incluimos esta palabra de semejantes. Y alguien mira, mire, ¿y cuáles son los semejantes? Ah, ok. Semejantes van a ser algunas expresiones que tengan la misma literal y el mismo exponente. Aquí tenemos un polinomio. ¿Cuántos hay? Hay uno, un número 2, un número 3 y caemos con un número 4. O sea que es mayor que 3, automáticamente se llama polinomio. ¿Sí? Y son semejantes. Bueno, la pregunta, ¿y quiénes son esos? Los semejantes van a ser aquellos que tengan la misma literal y el mismo exponente. Ah, entonces estos del 1 al 3 tienen la misma literal. Sí, tienen la misma literal. ¿Son semejantes? Pues hasta aquí son semejantes. Falta ver la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? El mismo exponente. Vamos a ver, este tiene 3, este tiene 2 y este tiene 1. Fíjese que para que fuera el mismo exponente, la expresión 1 tiene exponente 3, la expresión 2 tiene exponente 2 y la expresión 3 tiene exponente 1. ¿Son iguales? No son iguales, no son iguales. Entonces, aquí ya no hay semejantes. Eso implica que el polinomio no tiene términos semejantes dentro de. Voy a esperar que pase esa moto para que. ¿Cuál es el grado de un polinomio? Se calcula el grado de cada término de la expresión y el mayor de ellos es el grado del polinomio. Veremos. Tengo 4xy al cubo z menos ab al cuadrado, 8x a la 4. Yo podría decir, fíjese que este es. Aquí está el que más tiene. Pero miremos. Aquí tengo 4xyz. ¿De qué grado es este? Es de grado 5. ¿Por qué? Porque este tiene 1 y este tiene 1. Los voy a sumar. En total, 5. Voy con el siguiente, AB cuadrado. Tengo a que tiene 1, a b que tiene 2, total 3. Este tiene 1, lo sumo, total 3. Y el último solo tiene al 4 que está acá. Eso quiere decir que el grado es igual a 4, no tiene con quién sumarse. Ese es el grado de un polinomio. ¿Por qué nos va a servir? ¿Por qué nos interesa servir? Bueno, porque en algún momento lo tengo que ordenar. Y lo puedo ordenar de dos formas. Utilizando el alfabeto, que puede ir de la A a la Z o de la Z hacia la A. ¿Sí? O me puedo ir por el grado del polinomio. Me puedo ir de mayor a menor o de menor a mayor. Quiere decir que ese que tenemos ahí también lo pudimos haber ordenado como AB menos AB cuadrado más 8x a la cuarta más 4x y al cubo z. ¿Sí? Aunque
muchas veces los ordenamos por una literal. ¿Sí? Entonces, por el grado del polinomio en cierta literal. Por ejemplo, la literal X, que es la primera, tiene el grado más alto. Le seguiría esta, y esta pues no tiene X, sería la última. O sea, si lo ordenáramos en base a la literal y en base al exponente, la expresión quedaría como 8x a la 4 más 4xy al cubo z, y por último menos ab al cuadrado, tomando como referencia la literal y el exponente mayor de esa literal en particular. Si hubiese alguna pregunta. Bueno, regresemos a nuestro ejercicio de nuestros grados. Daily Gabriela, ¿cuál es la clasificación de esa expresión? Binomio. Es un binomio. ¿Cuál es el grado? 6. Perfecto. Hoy sí creo que me están poniendo más atención que otros días. Gracias. Edwin Daniel, vamos con la siguiente. ¿Cómo se clasifica ese en base a la cantidad de términos que tiene, mi estimado? Trinomio. Es un trinomio, sí. ¿Cuál es el grado? 5. 5. ¿Estamos bien todos si es de grado 5? No. 3. No. ¿Cuál es el grado? 11. 11. Miremos la respuesta, pues. Es de grado 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar la expresión 1, la expresión 2 y la expresión 3 y voy a ver quién es el que tiene la suma de los mayores exponentes. Por ejemplo, este tiene grado 3, este tiene 1, 2 y 3. O sea, y este de grado 2. Quiere decir que el grado es el 3. O sea, el grado lo da cada término con la suma del número de los que tienen los exponentes. Ok, vamos con la siguiente. Preguntémosle a dónde íbamos. Elmer Josué, ¿qué expresión es esa? ¿Qué pasó, Eric? Solo la mano le miré por ahí. Hable. Si puede responderle del compañero. Dele. Es un monomio de grado 3. Ahí estamos, mire. Nítido. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, continuemos pues, jovencitos. Ok. Ya hablamos de los términos semejantes. Ahora vamos a hablar cómo reducir esos términos semejantes. Profe, yo tenía una duda, disculpe. Ande. Con la diapositiva anterior, con el trinomio y el grado. ¿Por qué Ajá. 3? No me comprendí. Ok. Regresemos a los grados, ¿sí? ¿Cuál es la? ¿Qué dice ahí la diapositiva, mi estimado? Perdón. Le di un clic donde no debía. ¿Qué dice ahí la? Se calcula el grado de cada término de la expresión y el mayor de ellos es el grado del polinomio. O sea, comparamos los que hay, ¿oyeron? ¿Sí? Ok. ¿Cómo sabemos cuál es el grado? Vamos a ver dónde estábamos. Binomio, estábamos antes, ¿verdad? Monomio. Así vamos, perdón ahí.
Examine del lado derecho. Se determina sumando los exponentes del factor literal, o sea, la letrita, ¿va? Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, ¿por qué este es de grado 8? Bueno, porque aquí hay 1, 3, más 4, más 1. 3 más 4, 7 más 1, 8. Entonces, ya cuando nos vamos a nuestras expresiones algebraicas, observamos. Este término, el primero, solo tiene una literal y su exponente. Este tiene una literal, 2 segunda literal y la tercera literal. Exponente cada uno de ellos, 1, 1, 1. La suma de ellos, 1 más 1 más 1, igual 3. Este tiene una literal y su exponente. ¿Sí? Entonces comparamos. Esta y estas están iguales y esta es menor. ¿Y cuál andamos buscando? La mayor de las tres que existen, de las tres para este caso, pero pueden ser más expresiones que tengamos. Entonces me quedo que es el número 3. ¿Por qué? Primero porque hay una que tiene el 3 y la otra porque no es mayor que esa, sino que es igual a 3. No sé si con eso le apoyo, caballero. Perdón que hable. Entonces se busca la mayor. O sea, no La se suma. suma. Entonces yo había comprendido que se sumaban todas. Las literales, por eso es de que dije, había pensado que también era 11, como compañera Ok, no. anterior. No, es de Ok, forma independiente, ¿sí? Cada ok, una quedó. es una expresión. O sea, el grado, vamos a decir, que es el mayor de la suma que tenga uno de sus términos. Por ejemplo, si aquí hubiera un más, ¿qué? Vamos a poner un 3x a la 4, esta sería la mayor. ¿Sí? Porque eso nos va a servir para ordenarlo, de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes gusten. ¿Quedamos ahí? Ahora sí, ya más claro, gracias. Ah, perfecto, joven. Reducción de términos semejantes, ¿sí? Ahí se recuerdan, para que dos sean semejantes, misma literal, mismo exponente. Si no, no son semejantes. Dice, reducir términos semejantes. Consiste en sumar o restar. ¿Qué cosa? Los coeficientes numéricos que tienen el mismo factor literal. Por ejemplo, aquí tengo 2a más 3a menos a. Mismo factor literal y el exponente, todos son 1. Quiere decir que estos son semejantes. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlos o restar. 2 más 3, 5a. Menos a, igual 4a. Reducir términos semejantes es sumar o restar los coeficientes numéricos que tienen el mismo factor literal. ¿Okay? Borremos. Aquí tenemos otra expresión. ¿Sí? Tenemos 7x, 2x, 3x y 2x. Característica, misma literal. Y el coeficiente es exactamente el mismo. Una vez que identifique esas características, ¿qué me toca? Sumar o restar. 7 más 3, 10, menos 2, 8x. ¿Qué estoy sumando nada más? Los coeficientes numéricos. Dicho de otra forma, si los términos son semejantes, se copia la literal y se suman los coeficientes numéricos. Se copia la literal y se operan los coeficientes numéricos.
Y tenemos otra. Vamos a revisar. 2A más 5B menos 3A más 8B. Ah, ya no puedo sumar 2 más 5 menos 3 más 8. ¿Por qué razón? Porque hay una regla que dice que esta con esta no se puede. Y tampoco esa A se puede con esta. Y entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se puede? Si ya se podía. Porque no tienen el mismo factor literal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar aquellas expresiones que sí tengan el mismo factor literal. ¿Y eso qué implica? Misma literal, mismo exponente. Quiere decir que yo identifico que estas dos sí tienen el mismo factor literal. Y también estas dos tienen el mismo factor literal. ¿Tienen el mismo exponente? Ah, fíjese que la primera tiene 1 y con la que la quiero sumar también tiene 1. O sea, sí se pueden reducir. Y la segunda, ¿tiene la misma literal? Sí. El mismo exponente, verifico, tiene 1, eso implica que sí. Entonces, las puedo sumar. Entonces, 2A menos 3A, copio la literal y sumo los coeficientes. 2 menos 3, menos 1. Aquí está el menos 1. Voy con la siguiente. 5B y 8B. 5 más 8, 13. Los coeficientes numéricos y copio la literal. Entonces, después de haber tenido la expresión 2A más 5B menos 3A más 8B, mi expresión ya reducida a través de sus términos semejantes es menos A más 13B. Siguiente pregunta. ¿Aquí habrán términos semejantes? Bueno, voy a buscar. ¿Habrá otra A por aquí? No, no hay. Entonces no son semejantes. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Esa es mi expresión final una vez reducido los términos semejantes. Si hubiese alguna pregunta. Todo claro. Ok, está facilito, ¿va? Ok, bueno. Aquí tenemos, dice, recuerden tener cuidado, tenemos una expresión, ¿sí?, con estas características. Se tomaron los términos que además del factor ideal tenían el grado en común. Es lo que estábamos platicando, ¿sí? Estas tienen el grado en común y también la literal, lo que venimos platicando. Esta no tiene con ninguno, únicamente la copio y digo, mire, esta no tiene término semejante, únicamente la copio, y esta sí, voy a hacer la operación que corresponda, ¿sí? Se copia la literal con todito y su base, ¿sí? Copiamos la literal junto con su exponente. Literal junto con su exponente, literal junto con su exponente, y lo que opero son los términos, los coeficientes numéricos. Bueno, vamos a ir preguntando entonces. Vamos a ir en nuestra lista donde nos quedamos. A ver, Eric Antonio, ¿cuál es el resultado, Eric Antonio, de esa expresión? No le escuché, Eric. Por lo que no sé si solo yo. Emilio, ¿qué pasó, Emilio? Podría ser 5A. 5A. Miremos si es 5A, pues. Ahí estamos. Eric Estuardo, ¿cuál es el resultado? Eric. ¿Se me escucha? Te lo escucho, Eric. 3A
Miremos si es 3A, como usted dice. Menos al cuadrado. Ahí estamos. Eric, ¿por qué le dio menos 3A? Cuéntenos. Yo no fui el que respondió, fue un compañero. A responder iba y me quitó la palabra. Qué mala onda. Está bueno, se la voy a valer porque estaba viendo otra cosa yo. Ok. Vamos a ver. Ya pasó Eric. ¿Quién sigue en nuestra lista? Fray García. ¿Cuál es la respuesta, Fray? El resultado. Vamos a ver, Samuel. Serían, serían 7y, Ok. Menos X. 7y, x. 7y menos x. Ok. Menos 3x más 3x es 0, mi estimado. ¿Yo? No queda nada. Perdón, ahora gracias. Ok, estamos. Gracias, yo. Vamos con la siguiente. Un voluntario, el que estaba levantando la mano, que nos diga el resultado. Mm, 17b cuadrado. 17b cuadrado. Gracias. Creo que ya no voy a dar clases hoy. Ya todos se la saben. A ver, Freddy, Javier, ¿cuál es el resultado, Freddy? Freddy Javier Pérez o Pereira. Aquí estoy, Inge, me había ido un ratito de aquí, hombre. Ah, qué buena onda. Sí, ahorita. Eso voy a hacer yo, me voy un buen rato. No, disculpe. No, no tenga pena. ¿Cuál es el resultado, mi estimado Freddy? Serían menos a al cuadrado más 7b a la cuarta que era, menos 2. Miremos. Y ahí revisa, por favor. Ok. El 2a a la 4 menos 2a a la 4 es 0, ¿yo? Y el 5b más el 7b, 12b a la 4, ahí estamos correcto, y queda el menos 2 ahí que no tiene semejante. ¿Sí? Gracias, Freddy. Grizzly, ¿cuál es el resultado, Grizzly? Profe, ¿puedo responder yo? Claro. ¿Puedo responder yo, profe? Claro, así es. Sería, el resultado sería 3x menos 2b. Ah, perfecto. Ahí estamos, bien. ¿Sí? Recordando, si existieran términos semejantes en una expresión, hay que reducirlos, ¿sí? Para que la expresión pues no sea tan extensa. Por ejemplo, cuando ustedes mandan el link de una reunión, lo pueden acortar, que se mira así más chilero, o mandar esa cosa extrema con el montón de texto que hasta se asusta uno. ¿Será una reunión o será un virus? A veces uno dice, ¿qué será? Entonces, esa es la idea de reducir términos semejantes. Una expresión con términos semejantes, reducirla de tal manera que no existan semejantes. Ese es un ejercicio que debemos de hacer cada vez que vamos a hacer una operación. Vamos con la eliminación de paréntesis. Okay. Si hay un signo negativo al comenzar el paréntesis, lo miramos la semana pasada, pero afuera de él, todo lo que está dentro del paréntesis se multiplica por 1. Y esto cambiará todos los términos que están ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos el menos 2, implica que vamos a reducir, ¿sí? Que todos estos cuando salgan de ahí, ¿sí?
van a cambiar de signo. Entonces, antes de empezar a trabajar esta expresión, recordemos, ¿habrán semejantes? Sí, hay semejantes. Aquí están los semejantes. ¿Qué tenemos que hacer? Reducirlos. 2x menos x, x, y solo copio el 3y. ¿Sí? Ahora, ¿qué me corresponde? Sacar a estos del paréntesis, a x más 3y en la segunda fila, los voy a sacar. Con la condición que si hay un signo menos acá, este va a pasar a multiplicar a cada uno de estos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. ¿Qué tengo que observar ahora? A ver si tengo semejantes entre estos tres que están acá. Acá observo que tengo x, coeficiente numérico 1, exponente 1, tengo un menos x, literal x, coeficiente numérico también 1 y exponente 1. ¿Son semejantes? Sí. Entonces, ¿qué hago cuando son semejantes? Hago una operación de suma. X menos x, resultado 0. Únicamente me queda el término menos 3y. Y eso tenemos que tener cuidado cuando empieza con signo negativo y queremos eliminar un paréntesis. ¿Qué pasa cuando el signo positivo está por acá? ¿Sí? Primero, miramos si internamente dentro del paréntesis, perdón, hay términos semejantes. Para este caso no hay, para este caso tampoco. O sea, no puedo reducir porque no existen semejantes. Cuando eso sucede, únicamente quito los paréntesis. Esto no afecta a los números que están aquí adentro. Entonces, solo libero los paréntesis. Este corresponde a este, este a este, este a este y este a este. Y reviso nuevamente. En la primera línea no encontré semejantes. Voy a la segunda línea a ver si hay semejantes. Aquí hay una A, aquí hay otra A y aquí hay otra A. Revisamos. Ya revisamos el coeficiente número 1, exponente 1, exponente 1. Esas tres A sí son semejantes. Quiere decir que algo voy a hacer con ellas, las tengo que reducir, porque sí son semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar los coeficientes numéricos, copiar la literal y copiar el exponente. A más A, 2A elevado a la 1, menos A es 1A elevado a la 1, que es lo que está acá. Voy con la siguiente. Aquí tengo otros dos semejantes que encontré. ¿Y cómo sé que son semejantes? A es la misma literal y el exponente también es el mismo. Eso implica que sí son semejantes. Misma literal, mismo exponente. Entonces solo tengo que copiar la literal y sumar los coeficientes numéricos. 1 más 1, total, el 2 que está por acá, 2b, ¿sí? 2b. Entonces, de esa gran expresión, se reduzco a únicamente un binomio, que parecía que era un trinomio al inicio, ¿eh? Con tres expresiones ahí. O alguien dirá, hay 1, 2, 3, 4, 5, ese es un polinomio que una vez reducido a términos semejantes, ahora es un binomio. Gris ya no nos contestó. Vamos a preguntar el siguiente. Hugo Colón, ¿cuál es el resultado, Hugo Colón? Hugo. Un voluntario ahí que Hugo creo que no está en la jugada. Profe, quizás puede ser 6m menos 5 o más 5. Ok. Tengo 6 menos 6m más 5. Esa está más Sí, cercana. Menos 6m más 5, así es. Ahí estamos. Gracias. Menos 6m más 5. ¿Qué pasó? Bueno,
Términos semejantes, tengo estos dos. ¿Sí? Menos 5. Menos 1, menos 6. Términos semejantes, aquí está este y aquí está este. ¿Sí? Lo saco de los paréntesis, menos 5m más 6. ¿Por qué los puedo sacar solo así? Porque aquí también hay un signo más. Aquí hay un signo más, quiere decir que con el de adentro no pasa nada. ¿Sí? Y entonces ya me queda más 6 menos 6, 0, y me queda solo 5. Gracias a los compañeros. Vamos con la siguiente. Harold, Alejandro, ¿cuál es el resultado, mi estimado Harold? ¿Se me escucha? Sí, sí, Harold. Sería Y. Sería Y. Ok. X más Y. Ok. Solamente Y. ¿Por qué? Cuando aquí copio a X, cuando quita el paréntesis, van a cambiar los signos que están adentro. Menos por más, menos X. Menos por menos, más Y. X menos X, 0, y solo me queda Y. Gracias, Harold. Okay, vamos con el siguiente voluntario. Juan Salik, perdón, Joas Williams. ¿Cuál es el resultado, Joams? Ahorita le digo, profe. No tenga pena, ahí tiene su papel, libro, cuaderno, calculadora o alguien que le ayude, no hay pena, ¿eh? Quizás puede ser más 4m más 3n más 4. Ok. Miremos. Alguien que me ayude ahí. No. Revisemos, pues, qué pasó que teníamos otro resultado por ahí. Bueno, primero, 4m. Acá hay un más y un menos, me sale como 2m. Aquí hay un menos más, me sale como menos n. Aquí hay un menos menos, me sale como más 3. Aquí hay un más menos, me sale como menos 4n. Aquí hay un más menos, me sale como menos 2m. Y aquí hay un más más, me sale como más 1. Ahora solo tengo que identificar quiénes son los semejantes. Tengo aquí un 4m positivo, tengo un menos 2m y también aquí tengo un menos 2m. 4 menos 2, 2. Menos 2, 0. Ahora voy con las n's. Tengo acá un menos n menos 4n. ¿Son semejantes? Será. ¿Y por qué son semejantes? Tienen la misma literal y el mismo exponente. Eso implica entonces que si son semejantes y los puedo operar. Entonces, la situación sería menos n menos 4n menos n menos 4n, 5n.
Muy bien. ¿Me queda algún semejante? Ah, aquí hay un 3, mire. ¿Cuál es el literal? Cualquiera elevado a la 0. Ay, aquí hay un 1. Y la literal, cualquiera elevado a la 0. Ya quedamos que es cualquier literal elevada a la 0. Quiere decir que tienen el mismo exponente. Entonces, sí les puedo hacer la operación de suma. 3 más 1, 4. Vamos con la última. O sea, vamos a borrar esto que hemos ido marcando. Ok. Esa se la vamos a dejar a... ¿Quién le dejamos esa? Vamos a ver. ¿Quién sigue en mi lista por aquí? Hoy sí, Juan Salik. Prepare su respuesta, pues. ¿Puedo decir la respuesta? Claro, claro. Es menos 7x más 3y. Menos 7x más 3y. Miremos. Ahí estamos perfecto, mi estimado, ¿sí? Gracias, se lo agradecemos muchísimo. No sé si hay alguna duda, jovencitos. Si hubiese alguna duda, se los agradezco. No, profe, ahí estamos. Estamos muy bien. Entonces, como recordatorio, ahí tenemos una operación, ¿va? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos A menos, abrimos corchetes, B más, abrimos llaves, 2A más B. Ahí pueden observar cómo sería una operación en ese orden, ¿sí? Entonces, se va realizando la operación de adentro hacia afuera, tomando como prioridad las operaciones del interior de cada signo, ¿sí? O sea, dicho, entre más metido esté, ahí comienzo, ¿sí? Por ejemplo, por eso comienzo aquí. Una vez que liberé esos, ya hago con esto. Ya interactúan estos dos. Y por último, ya interactúan con los que salieron y los que estaban afuera. Pero ojo, de adentro hacia afuera, ¿sí? Siempre respetando los signos, siempre respetando los signos, siempre respetando el signo. ¿Alguna pregunta, jovencitos, por favor? No inquieto, claro. Okay, bueno, vamos a borrar. Entonces, son las 10:17, nos vamos a tomar unos 7 minutos para que se levanten un poquito, vayan a echar la vuelta y regresamos a las 25 cabales. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, No. Pues vayan a jalar aire.
Bien, jovencito, ya estamos. Ustedes me comentan, ya están acomodados. Sí, Inge. Bueno, entonces, ya que conocemos los términos semejantes, vamos a platicar un poquito de la suma y la resta de las expresiones algebraicas. Ok. Dice, para sumar o restar polinomios y en general expresiones algebraicas, se agrupan aquellos términos que son semejantes. Términos semejantes, lo acabo de hablar. ¿Cuáles son? Hablaba de literal y de exponente. Okay. Entonces, acá tengo una expresión que va a ser sumada, o bien dicho, un polinomio que va a ser sumado con otro polinomio. Tengo un trinomio, del otro lado tengo un polinomio. Entonces, ¿qué hago? Quito el par. Hago agrupaciones que tenga que hacer. Entonces, por ejemplo, si quito el paréntesis, puedo observar cuáles son semejantes. Por ejemplo, x al cuadrado, aquí tengo un x al cuadrado. Tengo un x elevado a la 1 y aquí tengo un x elevado a la 1. ¿Sí? Esos son semejantes. De aquí tengo un 3 y un 5 también. Entonces los puedo agrupar. Y este 4x pues no tiene ningún semejante. Lo voy a copiar, menos 4x, y voy a agrupar todos los semejantes. Aquí están los semejantes, con los semejantes, con otros semejantes. Y después reducir los términos semejantes. Únicamente copio el menos 4x al cubo, 3x al cuadrado más 2x al cuadrado es 5x al cuadrado. Copio la literal con su exponente y hago operaciones con los coeficientes numéricos. 3 más 2, 5x al cuadrado, que correspondería a esta expresión. Llego con la siguiente, misma literal, mismo exponente, copio la literal y sumo los coeficientes numéricos. 2 menos 3, menos 1, que es lo mismo que menos x, no coloco el 1, ¿y se acuerdan? ¿Va? Voy con el último, menos 3 más 5, misma literal, mismo exponente, sumo los coeficientes numéricos. Menos 3 más 5 es un más 2. ¿Alguna pregunta? No, Inge, por el momento todo claro. Gracias. Vamos con la siguiente. Tengo la número 2 por acá. Tengo 3x al cuadrado más 2x menos 3. Menos 4x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x. Ahí tomamos en cuenta que este signo que está acá va a hacer que todos estos de acá adentro cambien de signo. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, aquí sigo trayéndome este signo, ¿sí? Y puedo decir menos por menos, ¿sí? De ahí tengo menos 3x al cuadrado, perdón, 3x al cuadrado es este de acá, agrupado con otro que tenga la misma literal y el mismo exponente, ¿sí? Menos 2x al cuadrado. ¿Qué pasó? Dirá alguien. Mire, ¿y por qué le cambió de signo? Ah, porque les mencioné que aquí afuera menos por más, menos. Vamos con la siguiente. 2x. ¿Tendrá semejante el 2x? Vamos a buscar. Aquí hay un semejante. ¿Por qué es semejante? Misma literal, mismo exponente. Entonces, 2x más 3x. ¿Pero por qué le cambió de signo al 3x? Porque aquí, cuando inicia el antes previo al paréntesis, hay un signo menos. Menos por menos me da más. Y me queda como 2x más 3x. Siguiente. ¿Tendrá término semejante el 3? Menos 3 que está acá. Sí. Aquí está el 5. Entonces los voy a agrupar. Menos 3, menos 5. El mismo caso. Tenía signo positivo, pero como al inicio del paréntesis hay un signo negativo, cambia de signo, más por menos, menos. Y ahora voy a operar los términos semejantes. El 4x al cubo no tiene semejante, pero lo estoy multiplicando por este signo menos. Menos por menos, hay un más acá, ¿va? Voy con el siguiente. Más
3x al cuadrado menos 2x al cuadrado. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Mismos exponentes y mismas literales. 3 menos 2. Quiero revisar, creo que tiene un error. 3 menos 2 al cuadrado. Aquí está, x al cuadrado. Ya no miro mucho. X al cuadrado. Estaba viendo el 5x. 3 menos 2 es 1. 1x al cuadrado. Copio la literal y copio el exponente. Y el coeficiente es 1. Voy con la siguiente. Misma literal, mismo exponente. 2 más 3, 5x. Y la última, 3 menos 5. Misma literal, mismo exponente. 3 menos 5 es 8. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? Vamos a ver. Marlon, cuéntenos, Marlon. No sé si no escuché, pero ¿por qué copiamos el signo menos al principio de la operación? Aquí, donde empezamos a agrupar. Ese. Abajo pusimos menos al principio de todo. Ok, no es al principio de todo. Solo es al 4x al cubo. Ah, solo es al 4. Solo es ahí. ¿Sí? Pudimos haber hecho esto. Mire, Marlon, más fácil, si quiere verlo así. Voy a copiar 3x al cuadrado más 2x menos 3. Quito el paréntesis. La primera vez hubiera sido más 4x al cubo. Menos 2x al cuadrado. Más 3x. Menos 5. ¿Sí? El signo menos que está aquí al inicio es el que le cambia signo a todos. Y ahora buscar semejantes, ¿va? ¿Sí? Por ejemplo, el 4x al cubo no tiene semejantes, ¿sí? Y es el de mayor grado. Lo puse al inicio. Y voy con la siguiente, x al cuadrado. 3x al cuadrado tiene semejante con menos 2x. 3x menos 2x, x al cuadrado. De ahí me puedo ir con el 2x que está por acá. 2x y 3x. Los dos son positivos. 2 más 3, 5x. Me voy con los que solo tienen coeficiente numérico. Menos 3 y menos 5, menos 8. ¿Estamos ahí, mi estimado? Gracias. Ok. Bueno, vayamos a la siguiente. En la siguiente, si se dan cuenta, tienen coeficientes numéricos algunas y otros tienen literales A y B y algunas tienen exponentes fraccionarios. Entonces, las voy a agrupar. Entonces voy a ver A. Aquí hay una A, pero observo que este es a la 1/3 y este es a la 3. Nada que ver. Y ahí tengo 2A al cubo, nada que ver con la primera, pero sí con la segunda. Estas son semejantes. De ahí voy a la 1/3, es semejante con la primera. Miren. ¿Sí? Entonces, esas se van a poder operar. De ahí voy a buscar otras. B a la 1/2. B a la 1/2 es semejante con esta que está por acá. Con B no, con 3A menos, con menos 4B tampoco. Y de ahí puedo observar que casualmente me queda una pareja acá, ¿va? ¿Sí? Misma literal, misma exponente, entonces ya los puedo agrupar, ¿sí? Y entonces, acá para este caso se colocaron en orden del grado mayor, que es el 3. ¿Sí? Entonces me queda 3a cuadrado más 2a cuadrado. De ahí me quedan en orden alfabético a la 1/3, a la 1/3. De ahí menos 4b, perdón, menos b y menos 4b, y después b a la 1/2 y b a la 1/2. Resultados. De la primera, el primer paréntesis, 3 más 2, 5a al cubo. Copio la literal, copio el exponente y sumo los coeficientes. De ahí voy con las que tienen exponente fraccionario. Copio la literal y copio el exponente a la 1/3 y hago la suma. 1a más 1a, 2a. Voy con la siguiente. Menos b, menos 4b, menos 5b. Misma literal, mismo exponente. Voy con la última. B
a la 1 medio y b a la 1 medio son semejantes y tienen coeficiente 1. Acá está el 1 y acá está el 1. 1 más 1, 2b a la 1 medio. Si hubiese alguna pregunta, se los voy a agradecer. Sí, Marlon. Profe, disculpe. Mira, ves. ¿Por qué le ponemos el signo positivo antes de abrir paréntesis? O sea, al final... ¿Esta acá? Ajá, esa. Ok, porque lo que estoy diciendo es que a esta expresión le estoy sumando esta. Y a esas dos expresiones le estoy sumando esta otra. Y a esas tres expresiones le estoy sumando esta otra. ¿Sí? Sí, entiendo. Entonces, ¿en qué caso podríamos poner negativo? En ninguno. O sea, como usted dice, estamos sumando. ¿Ok? ¿En qué caso ponerle negativo? Por ejemplo, le pude haber puesto un negativo aquí, mire. Menos b más 4b. O sea, si la idea es ponerle un negativo, ¿va? Y que las expresiones internas queden positivas para este caso, ¿va? ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí, comprendo esa parte. O sea, básicamente es para decir que estoy haciendo una suma. Pues usted se da cuenta, aquí los dos internamente son negativos. Pero si yo quisiera que todo se mirara como una suma dentro de los paréntesis, le puedo poner un signo menos aquí y únicamente cambiarle el signo a los que están aquí adentro, ¿va? Menos b, menos paréntesis, b más 4b. Cuando salgan del paréntesis van a salir como menos b y menos 4b. A operar si hubieran otros semejantes por ahí. ¿Estamos, mi estimado? Sí, de acuerdo. Ahora con la... esto es solo para agrupar, pero realmente el resultado todavía tenemos que sacarlo, ¿verdad? Acá está el resultado, ¿me? Ah, ese es el resultado. Pensé que todavía teníamos que... Si hubiesen semejantes, sí, pero como en este caso ya llegamos al final de los semejantes, ahí nos quedamos. Ah, de acuerdo. O sea, el resultado final para cuando estamos sumando o restando una expresión va a ser cuando ya no existan semejantes. O que nos digan, fíjese que el valor de B, perdón, el valor de A es igual a 2, el valor de, ¿qué otro hay? B es igual a 3. Entonces, ¿qué sería el paso final? Venir y sustituir el valor de A donde corresponda y el valor de B donde corresponda. ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. ¿Y entonces se convertiría en una multiplicación o no? Es en número. Solo en número. Sería un número una vez sustituimos A y B. Ah, bueno. Gracias. Ok. Ya pasamos las sumas de polinomios, ahora vamos con la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces ahí tengo 3x al cuadrado más 2x al cubo. Aquí ya no me preocupa si son semejantes o no. Para la multiplicación no me van a importar si son semejantes o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar acá? En la primera. Si tengo estas expresiones, voy a multiplicar las bases. Si las bases son iguales, solo copio la base. Con los exponentes, ¿qué hago con los exponentes? Lo miramos la semana pasada. Si tienen la misma base, se suman los exponentes. 2 más 3, 5. Y se multiplican los coeficientes numéricos. 3 por 2, 6x a la 5. Y ese es un monomio por un monomio.
Vamos con la número 2. Aquí ya tengo un binomio por un binomio. Aquí tengo un término, el 3x, el 5x. Aquí tengo otro binomio. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 3 va a multiplicar al 2 y al 1. A todos los que estén ahí los va a multiplicar. Una vez que hice esa operación, voy con la siguiente. Aquí en este caso el 5 acompaña al 3. Va a multiplicar a la primera, al primer y al segundo término. Empecemos. 3x por 2x, 6x al cuadrado. Que es lo mismo que está acá. Miren. Ah, no, arriba no está así. ¿Sí? Misma base, copio la base, exponente 1 de la x y el de 2x, exponente 1, lo sumo. 1 más 1, 2. Y 3 por 2, 6x. Ya hice el 3x con el 2x. Ahora voy el 3x con el menos 1. 3x por menos 1 es menos 3x. Ahora ya se me acabaron los del segundo término, multiplicándolos por el 3. Voy con el número 5. 5 por 2x, 10x. Y 5 por menos 1, menos 5. Ya tengo esta expresión que está acá. ¿Qué me toca hacer ahora? Reducir términos semejantes. Si es que hubiesen, el 6x cuadrado no tiene ninguno, solo voy a copiar. El 3 y el 10 sí son semejantes. Y entonces tengo que operarlos entre ellos. Menos 3x más 10x, 10 menos 3, 7x. Y el menos 5 no tiene ningún semejante, o sea que solo lo traslado. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Vamos con la siguiente. Ok, la número 3. Dice, tengo 4p elevado a la menos 1 medio multiplicado por 2p a la 2 tercios. Ok, ¿qué tengo que hacer? Copio la base. ¿Sí? Multiplico los coeficientes numéricos. Y sumo los exponentes. Empecemos. Copio la base. Aquí está la base. Multiplico los coeficientes. 4 por 2, 8. Sumo los exponentes. Menos 1 medio más 2 tercios. Menos medio. Para sumar con diferente denominador, ahí se recuerdan, ¿sí? Que sería menos 1 por 3, lo voy a hacer aquí aparte. Menos 1 por 3, menos 3. Más 2 por 2, 4. Vamos con el denominador. 2 por 3, 6. Eso es un sexto. Aquí está un sexto. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Solo una, ¿de dónde había sacado el menos 3? Menos 3, ¿dónde sale menos 3? De multiplicar menos 1 por del primer numerador por el 3 del segundo denominador. Ah, ok, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a la número 4.
tengo un binomio que multiplica un trinomio. Entonces, esto me dice que este 2x que está al inicio va a multiplicar a esta y a esta. Empecemos. 2x por x al cuadrado me da 2x al cubo de la suma de este 1 más este 2, 1 más 2, 3, copio la base y multiplico los coeficientes. 2 por 1, 2. Voy con el siguiente. Ahora voy 2x por 8x. Copio la base. Está la base. Sumo los exponentes. X y X tienen 1, 1 más 1, 2. Y multiplico el 2 de la primera expresión por el 8, el coeficiente numérico, 2 por 8, 16. Y así ya hice las tres multiplicaciones. Ah, no, me falta una, la menos 1. 2x por menos 1, menos 2x. Ahí está. La primera, con la segunda, con la tercera. Ahora voy con el 4. 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. 4 por 8, 32x. 4 por menos 1, menos 4. ¿Qué me toca ahora? Reducir términos semejantes. Entonces vamos a borrar acá y vamos a borrar nuestros términos semejantes. Miremos cuáles son semejantes. ¿Habrá algún cubo por ahí? No hay ninguno. ¿Habrá un cuadrado? Sí, aquí está el cuadrado. ¿Habrá un a la x? Aquí está la x. Entonces, esos son los que tengo que reducir. Los demás solo los tengo que copiar. Aquí está 2x al cubo, 2x al cubo. X al cuadrado con este x al cuadrado. 16 x al cuadrado más 4x al cuadrado, 20x al cuadrado. Menos 2x más 32x, menos 2 más 32 es 30x. Y el menos 4 únicamente lo copio porque no tiene con quién reducirse. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ¿en qué? Ok. Bueno, vamos con la última del día antes de despedirnos. Tengo x a la 3 medios que multiplica a raíz de x y a menos 1 sobre raíz de x. Entonces, ahí se recuerdan que esta acá es lo mismo que esté la raíz cuadrada, ¿sí? Y esta es lo mismo que esté como x elevado a la 1 medio. Y esta de acá es lo mismo, 1 solo que la x a la menos 1 medio en la parte de abajo. Y como vimos la semana pasada, esto lo podemos cambiar siempre y cuando le cambiemos el signo a esta que está acá. Entonces me queda, vamos a borrar. Como x a la 3 medios multiplicado por x a la 1 medio. X a la 3 medios se copia la base y se suman los exponentes. X a la 3 medios más 1 medio. Copio el signo. Voy a hacer multiplicación de signos. Aquí tengo un más y aquí tengo un menos. Más por menos es este menos que está acá. Copio la base y sumo los exponentes. El exponente este es 3 medios y el del segundo este es menos 1 medio. Si se dan cuenta acá, estos tienen el mismo común denominador. Quiere decir que únicamente voy a copiar el denominador y a sumar los exponentes. 3 más 1, 4 medios. 4 medios es lo mismo que decir 2. Ahí se recuerdan, 4 medios es lo mismo que 2. Voy con la siguiente. Observo que tienen el mismo denominador. Quiere decir que únicamente tengo que sumar los exponentes. 3 medios menos 1 medio. ¿Sí? 3 menos 2, el que está acá. 3 menos 1, perdón, es 2. 2 medios. 2 medios dividido 2 es 1, es el 1 que está acá. ¿Alguna pregunta? Preguntas.
Eso último no lo entendí yo, lo de dónde sale el x cuadrado menos x. A ver, ahí se recuerda, copiamos la base, sumamos los exponentes. Tenemos aquí x a la 3 medios multiplicado por x a la 1 medio. Se copia la base y se hace la suma. 3 medios más 1 medio. 3 más 1, eso es 4. Y copio, por ser iguales, si los puedo copiar, 2. 4 dividido 2 es 2, ¿va? ¿Sí? Entonces me queda x, copio la base, y el exponente resultante ahora es 2. Con la otra expresión en la misma situación. ¿Sí? X a la 3 medios multiplicado por x a la menos 1 medio. Como son, copio la base y voy a sumar los coeficientes numéricos. Así me pasó una de estas, ¿va? Entonces, es el mismo exponente, perdón, el mismo denominador, copio el 2, 3 menos 1, 2, 2 dividido 2 es 1. Me queda x elevado a la 1, o lo que es lo mismo, x. Ahí estamos. Ya, hoy sí. Ya. Profe, disculpe, yo tengo la duda aún de, como dijo, la raíz cúbica es igual que el elevado al cuadrado. ¿Por qué ponemos un medio? No, tal vez no me percaté cuando lo explicó. Pero... ¿La semana pasada? No, ahorita. Ah, no, la semana pasada lo expliqué. Cuéntame, me perdí en su pregunta. Con mucho gusto. De multiplicarlo, se puso un medio. O sea, ahí donde está la respuesta, dice x 3 medios más 1 medio. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos ese 1 medio? A ver, entonces miren eso. Nosotros normalmente la expresión es así, ¿va? ¿Sí? Este es en su forma radical. ¿Sí? En su forma exponencial o potencial, perdón, x lo podemos trabajar como elevado a la 1 medio. ¿Sí? Si quiere hacer la prueba, tome su calculadora y me dice, bueno, raíz cuadrada de 25 es lo mismo que 5 elevado a la 1 medio. Compruébelo y me dice. No, calculadora científica. Ah, si no tiene calculadora, yo sí ya no la hizo. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Inge, no, solo una pregunta, ¿verdad? Siempre que tengamos una operación con radicales, los podemos operar de la misma forma. Ah, sí. Muy bien. A veces es mejor pasarse a la forma de potencia que en radicales, a veces se pierde uno. Ok, y alguien me dirá, mire, si solo quiero trabajar en radicales, bueno, ese x, el primero que está a la 3 medios, x elevado al cubo, raíz cuadrada sería su equivalente. Si todo lo quisieran trabajar con radicales, ¿no? Pero a veces es mejor en potencia, sí. Las leyes de la potenciación son un poquito más amigables. Bueno, jovencitos, les deseo buen fin de semana. Me tengo que pasar ya a la siguiente clase. Que se la pasen nítido. Nos vemos en la siguiente semana. Allá los de la nueva concepción creo que ya se agregaron, entonces ya estamos cabales todos.